Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy tenemos a Bernardo Hernández, General Manager de Flickr en Yahoo. Anteriormente ha tenido varias posiciones en Google, empezando como director de marketing para Google España, posteriormente Head of Geomarketing, Head of Consumer Marketing, entre otros. También ha sido cofundador de Idealista, FlickrApp, Step One Ventures y presidente of the board en 20. Hola, buenos días. Buenos días, Marc. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Tienes una trayectoria impresionante y has estado en diferentes compañías de alto nivel y entiendo que has aprendido mucho durante este periodo. ¿Qué lecciones has aprendido que podamos aplicar a las startups o que empiezan hoy en día? Bueno, pues yo creo que durante los últimos 15 años, donde he podido tener experiencia como emprendedor, como inversor y como ejecutivo en empresas de tecnología, yo creo que la lección más importante tiene que ver con cuatro pilares fundamentales, ¿no? El primero tiene que ver con el talento, el hecho de que contratar a los mejores y rodearte del mejor talento que puedas conseguir es fundamental, ¿no? Hay funciones que son pilares fundamentales en el desarrollo de una startup y tú no las puedes hacer todas. Entonces, identificar ese talento es muy importante. El segundo tiene que ver con tener muy clara tener muy claro cuál es tu posicionamiento estratégico, ¿no? Cuál es el problema que estás intentando solucionar, porque vas a tener que volver a él de forma recurrente. Es muy fácil despistarse y empezar a hacer cosas parecidas pero muy distintas, ¿no? Tener muy claro cuál es el problema que quieres solucionar es tremendamente importante. El tercero tiene que ver con los recursos. Y yo creo que eso es algo que nos diferencia a los españoles frente a los proyectos americanos de forma muy clara, ¿no? Una startup requiere de tiempo y el tiempo requiere de dinero. Vas a tener que iterar durante varias ocasiones. No todo lo que vas a hacer te va a salir bien al principio. Necesitas tiempo para poder probar diferentes alternativas. Conseguir suficiente dinero de financiación es muy importante y es fundamental. Y el cuarto tiene que ver con lo que yo denomino la ética del trabajo, ¿no? Que es trabajar extraordinariamente duro y no tirar nunca la toalla, intentarlo, aunque las cosas parezcan que son muy difíciles, buscar siempre una alternativa, ¿no? Yo creo que son estas cuatro probablemente las lecciones más importantes que a lo largo de mi experiencia en los últimos 15 años he podido aprender, ¿no? De todas estas oportunidades que he tenido en el mundo de la tecnología. Muy bien. Y a la hora de poner en práctica todos estos elementos, en la toma de decisiones, ¿qué aspectos son claves y cuál ha sido tu experiencia y recomendación? A la hora de la toma de decisiones en concreto, pues Ujú. yo te diría que lo más importante es tomar una decisión, no que la decisión sea la correcta, ¿no? Muchas veces la gente espera demasiado para analizar los problemas, necesita demasiados datos y muchas veces el tomar la decisión es mucho más importante y el conseguir que esa decisión se ponga en marcha y que la propia evidencia de las consecuencias de la decisión que está tomando sea un poco la que decida si la decisión es la correcta, ¿no? Es lo más importante. Hay un dicho americano que es cuando llegues a un camino con dos opciones, lo más importante es tomar una opción, ¿no? Ujú. No que la opción sea la correcta. Y pues yo creo que en la toma de decisiones, sobre todo en una startup, las decisiones tienen que ser rápidas, meditadas, pensadas, que no sean temerarias, Ujú. pero lo importante es tomar decisiones rápidas. Equivocarte rápido para poder corregir en caso de que sea lo adecuado. Vale. También comentabas la importancia del equipo. Has gestionado, llevas muchos años gestionando equipos, personas.
¿alguna recomendación o best practice para gestionar equipos y motivarlos? Vamos a ver, la gestión del talento es tremendamente complicada. La gestión de gente es tremendamente complicada. Y hay dos escuelas, a mi juicio. La primera escuela es la escuela, la que yo llamo la escuela castrense, que en España se nos da mejor, Ujú. que es la de contratar a sargentos y tenientes que ejecutan de forma clara y directa las direcciones que les das, ¿no? Con una estrategia. Gente que ni está motivada ni incentivada para poder pensar, tomar iniciativa, tomar decisiones por ellos mismos, eh, creer que son líderes de sus pequeños proyectos y un poco replicar tu figura de liderazgo como gestor del proyecto en general a su nivel, ¿no? Esa gente no está ni incentivada ni motivada para hacer eso en este tipo de gestión, pero es tremendamente eficaz. Porque todo el mundo está alineado, no hay generalmente discusiones largas ni cuestiones que tengan que debatirse durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando la estrategia está clara y cuando el problema está muy bien definido, esta escuela de gestión de talento, que yo llamo la escuela castrense, pues es bastante eficaz, ¿no? La segunda es la que yo llamo la escuela artística, que es la de contratar talento sofisticado, talento más igual a ti en cuanto a habilidades, pero que requiere una gestión completamente distinta. Es un talento pues que no funciona bien en entornos de disciplina férrea, no funciona bien en entornos donde no hay una discusión, un debate, donde tienen que ser convencidos para que algo se ejecute más que implementarlo porque lo dice la línea de mando, ¿no? Ujú. Para situaciones donde el problema no está muy definido, donde se necesita que a distintos niveles los gestores de determinados proyectos y departamentos pues, sean líderes, ¿no? Y que tomen la iniciativa y que piensen por ellos mismos, esta gestión más artística y de liderazgo delegado es más efectiva, ¿no? Tiene un coste mayor, que es el coste de tener que debatir, del tener que convencer, del tener que explicar, del dar margen y hueco para que esta gente se equivoque eh, y que aprendan de sus propias lecciones, ¿no? Pero en el largo plazo pues vas a tener a gente de talento mucho mayor que te va a permitir crecer y llegar a horizontes mucho más lejanos, ¿no? Pero es complicado, el balance, yo creo que una empresa necesita de los dos tipos de talento, ¿no? Ujú. Y encontrar ese balance entre cuál es el momento de una gestión más castrense y cuál es el momento de una gestión más artística es complejo, ¿no? Es complejo. Y luego, por encima de todo, la gestión de las personas es siempre complicada, ¿no? Porque existen problemas de envidias, de egos, de competencias, de ambiciones que tienes que saber gestionar, ¿no? Eh, Temas personales es muy difícil establecer una línea clara de separación. Sobre todo cuando estás montando una empresa y los esfuerzos son tan enormes, separar lo que es el tema personal de lo que es el tema profesional pues es muy complejo, ¿no? Y entonces pues, este tema de gestión psicológica de las personas, independientemente de cuál sea tu escuela de gestión de talentos, siempre es complejo. Vale. Y a nivel de aspectos prácticos, de metodología, ¿tienes algún proceso de reuniones diarias, de limitar el tiempo de la reunión? ¿Algún consejo para hacer la gestión de los equipos un poco más eficientes o tecnologías? Así es. Sí, a lo largo, yo creo que una de las grandes ventajas de haber trabajado tanto en Estados Unidos es que tienen unas metodologías de eficiencia bastante, yo las llamo germánicas. Yo creo que este país le debe mucho a la tradición anglosajona, pero por lo que tiene de sajón, ¿no? De eficiencia germánica. Y me gustan las reuniones cortas, me gustan las reuniones donde se viene con una agenda preparada, donde generalmente hay una clara acción
que se toma como conclusión de la reunión. Me gusta generar lo que yo llamo paneles de control, ¿no? Que te ayuden a medir pues el producto o el proceso del que estés ocupando y que sean un poco el marco de referencia de las reuniones. Me gusta la recurrencia de las reuniones, me gusta tener lo que yo llamo staff meetings con agendas estructuradas y predeterminadas todas las semanas, ¿no? Donde cada uno de los asistentes a la reunión saben en qué parte tienen la responsabilidad de gestionar y de responder, ¿no? Y bueno, pues todo esto yo creo que se podría denominar un manual de gestión, ¿no? Donde yo creo que si estableces correctamente estos procesos, tienes eficiencias muy claras. Me gusta limitar las reuniones a media hora, no me gusta a no ser que sea una reunión donde sea necesario pues la discusión y el tiempo necesario para el debate, pues pueden ser de una hora o de hora y media. Me gusta limitarlas a media hora. Generalmente nunca suelen ser procesos, cuando digo media hora me refiero pues a 25 minutos, 20-25 minutos, o las de una hora generalmente 50 minutos, o las de hora y media pues una hora y 20 minutos, porque siempre me gusta dejar espacios de 10 minutos entre una reunión y otra, pues para esa gestión de ese email rápido que tienes que contestar o una conversación de teléfono rápida, lo puedes hacer. Si te llenas el calendario de reuniones una contra otra, una salida de otra, sin huecos, al final estás condenado a que aparezcan retrasos, ¿no? Constantemente. O sea que sí me gusta dejar huecos de media hora entre las reuniones. Es bastante habitual que, por ejemplo, mis días estén llenos de reuniones, ¿no? Una salida de otra, a veces una hora, a veces hora y media, a veces media hora, y dejar estos huecos de 10 minutos es importante. Y bueno, pues esos son algunos consejos prácticos en cuanto a táctica. Sí, sí. Muchos emprendedores están pensando, sobre todo latinos, en dar el salto a Estados Unidos. Tú tienes la experiencia de haberlo hecho, tienes la empresa de Step One Ventures. ¿Qué recomendaciones tienes para este tipo de emprendedores que se quieren lanzar al mercado americano, a emprender desde Estados Unidos? Pues lo primero que les diría es que es tremendamente complicado, ¿no? Que Estados Unidos es la primera economía del mundo y que eso significa pues que la competencia es muy alta, ¿no? El nivel competitivo es muy alto y que hay que estar preparado para ello. Es como decirle a un jugador de fútbol de tercera regional pues que vaya a jugar contra el Madrid, contra el Barça, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, se puede hacer, ¿no? Pero que sepas que te vas a enfrentar pues a una liga completamente distinta, donde hay más recursos, donde hay más talento, donde hay mucha más presión, ¿no? Pero es perfectamente posible. Hay muchos ejemplos de gente que está viniendo y que lo está haciendo, ¿no? Hay que estar preparado para ello. Entonces, bueno, pues que vengan con eso en mente, que se den tiempo, que tengan recursos, que tengan muy clara cuál es su ventaja competitiva, cuál es el problema que intentan solucionar, que tengan el talento para poder hacerlo y que se lancen a ello. Yo creo que es perfectamente posible. Y si tienes clara pues la situación y todos estos aspectos de los que hemos hablado, es perfectamente posible venir y competir con los americanos. ¿Y qué diferencia hay entre trabajar en entornos de Estados Unidos y trabajar en empresas españolas? ¿Se nota mucho la diferencia cultural? ¿Hay un choque cultural cuando vas para ahí? Pues sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hay muchos de los aspectos a los que me refería antes en temas de la gestión del tiempo, ¿no? Aquí las reuniones empiezan a tiempo, se suele limitar pues eso, a media hora, una hora, con mucho las reuniones. Hay poca conversación de chascarrillo o de ambientar un poco la reunión, vas directamente al punto que te ocupa o a la cuestión que te ocupa, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto a ética del trabajo, yo señalaría que la gestión del tiempo es una de las diferencias fundamentales. Otra diferencia fundamental yo creo que está en el respeto. El americano es tremendamente respetuoso
con el prójimo, con el ajeno, ¿no? En cuanto a las opiniones, en cuanto al trabajo, en cuanto al tiempo. Muchas veces hasta el extremo de hacer complicada la comunicación porque tienes que tener mucho cuidado lo que dices y cómo lo dices. Pero hace que ese paradigma de respeto pues que genera un entorno muy sano de trabajo, ¿no? En España, por tradición cultural, pues tenemos una comunicación más directa, tenemos menos cuidado en los territorios del respeto, nos cuesta menos en un momento dado pues transgredir esa línea del respeto del tiempo del otro, del trabajo del otro, del sentimiento del otro, de la opinión del otro. Y bueno, tiene el coste de que son entornos menos sanos profesionalmente, pero tiene la ventaja de que es una comunicación muy efectiva, ¿no? Donde si existe un problema tiende a solucionarse de forma más rápida y directa porque la comunicación es más clara y más directa. Pero bueno, son dinámicas muy distintas que hay que tener en cuenta. Y luego, por supuesto, pues hay un montón de connotaciones legales y jurídicas que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues la constitución de las empresas, temas de visados, temas de cuentas bancarias, de gestión del dinero, todo donde es que hay que saber cómo todo eso funciona aquí también, ¿no? ¿Qué nos faltaría a España y a las startups españolas para tener más startups que lleguen a valoraciones de $1 billón? Pues mira, es un tema complicado, pero sobre todo lo más importante es que nos falta ambición. Me enfrento constantemente a situaciones donde la empresa española, pues ante una oportunidad de venta, pues vende muy rápido, a valoraciones muy bajas. Ante una oportunidad de crecimiento, pues prefieren pues, no asumir el riesgo y mantener los niveles de tamaño y productividad que puedes tener ahora mismo. Yo lo llamo el efecto mercería y bar, ¿no? En España somos un país donde tenemos enormes empresas, ¿no? Como a nivel internacional, como puede ser Zara o Viscofan, me parece que se llama, que es una empresa que trabaja en el mundo de los embutidos y que tiene presencia internacional. Tienes bancos como el BBVA o el Santander, tienes empresas de ingeniería, tanto ingeniería civil a nivel estatal como privada, que hacen proyectos en todo el mundo. Hay ejemplos, los médicos españoles, hay ejemplos donde sí somos ambiciosos, pero son una excepción. En un país pues, que está en torno a la 10ª economía del mundo, dependiendo del año, con 45 millones de habitantes, con una tradición histórica como la de España, pues debería haber mucha más ambición. Y el 83-85% de la economía todavía son autónomos, pequeños y medianos empresarios que tienen esa mentalidad. Y se ve a la hora de montar empresas. Se tiende mucho y lo veo constantemente. Esta semana en una de mis inversiones se marchan 2 personas para montarse su bar. Se van a montar un bar. En vez de quedarse y participar de un proyecto donde van a ser pues la cola de un león, pues se van a hacer la cabeza del ratón de su bar, ¿no? Porque, bueno, pues les interesa, es su pequeño feudo, la gestión de su tiempo, el equilibrio de la vida personal con la vida profesional. Y ese estilo de vida latino tiene un impacto muy importante a la hora pues, de la ambición en la generación de proyectos, ¿no? Entonces, cuando me preguntas, ¿es posible que en España haya empresas de 10.000 millones de dólares en valoración? Pues sí, pero nos falta algo fundamental y primario, que es la ambición de querer tenerlas. Y eso supone un sacrificio enorme. O sea, le preguntas a Amancio Ortega o a Emilio Botín pues lo que ha supuesto que sus empresas hayan llegado al nivel donde están y sin ninguna duda pues supone
una agenda de sacrificios personales, de ambiciones obsesivas constantes de toda una vida, pues que mucha gente ni quiere, ni está preparada ni quiere. Y prefiere quedarse pues con Y su mentalidad. posiblemente muchos de los que tengan esa ambición a lo mejor se van a Estados Unidos o a otros sitios donde Es tengan donde más posibilidades. claro. Porque el entorno mismo de España pues es complicado porque todo el mundo tiene esta mentalidad, ¿no? No todo el mundo, pero una parte muy importante de la población tiene esta mentalidad. Y ese es el problema fundamental. Ese es el problema fundamental. Es un problema de inicio, es un problema de ambición primaria. Ujú. ¿Y alguna manera de cambiarlo o esto es un tema cultural que se ha de cambiar a lo largo de los años? Yo creo que es un tema cultural y al cabo de los años, pues no sé yo si hay una solución clara para el tema, porque ya te digo que en el fondo es un tema de elección de estilo de vida, ¿no? Ujú. Donde a todos estos empresarios les preguntas, ¿realmente quieres hacer esto? Y te dicen, no, pues estoy muy contento con mis 175.000 euros al año de facturación y no quiero más. Ujú. Me da para vivir, para comer, para mis proyectos, para tal, y no quiero más. Entonces yo creo que cambiar eso es complicado, cambiar eso es como complicado, ¿no? Eh, porque es un tema de ambición, de estilo de vida, ¿no? No todo el mundo tiene que ser así, ¿no? Pero sin duda alguna tiene que haber muchos que quieran ser así para que unos pocos lo consigan, ¿no? Y yo creo que es lo que nos falta en España, que el caldo de cultivo de los proyectos grandes y ambiciosos es muy pequeño. Entonces, claro, los que al final lo consiguen pues son muy pocos, ¿no? Son muy pocos. Recientemente has pasado de Google, después de bastantes años en Google, a Yahoo. ¿Qué diferencias y sorpresas te has encontrado al entrar en Yahoo? ¿Qué, has encontrado cambios de manera de hacer? No sé, alguna poca gente conozco que ha hecho este cambio, ¿verdad? Saber un poco tu percepción de la manera de trabajar entre estas dos empresas. Pues mira, sorpresas pocas, porque realmente sabía bien dónde me metía, ¿no? Ujú. Dónde entraba. Diferencias muchas. Bueno, pues son empresas completamente distintas, ¿no? Google es una empresa donde se ha hecho un esfuerzo tremendo a lo largo de los años por adquirir talento y retenerlo, donde pues, es una empresa en crecimiento con unos niveles de facturación enormes, cercanos a los 60.000 millones de dólares, con unos márgenes amplísimos, ¿no? Que permite financiar proyectos de cualquier tipo, ¿no? Con decenas de miles de millones de dólares en caja, ¿no? Que permiten hacer muchas cosas, ¿no? Apostando por la tecnología, una empresa fundamentada en tecnología, una empresa en ingeniería, en ciencias de computación, ¿no? Completamente distinto a Yahoo, donde con la dirección de Marisa Mayer pues se está intentando reconvertir una empresa que pues, ha estado abandonada durante muchos años en cuanto al talento precisamente y a la tecnología, ¿no? Donde los niveles de facturación pues están estancados, donde no hay crecimiento, pues son empresas en dos momentos completamente distintos. Yo la expectativa la tenía muy clara. Pues he participado en empresas de startup, he participado en empresas de alto crecimiento y no había participado nunca en un proyecto que se denomina turnaround, ¿no? En una empresa de este tipo. Y los desafíos pues, son distintos, ¿no? Tienes que identificar lo que tienes que cambiar en cuanto a talento, en cuanto a estrategia. Tienes que definir una nueva estrategia, implementarla al tiempo que cambias la antigua. Pues es complejo, ¿no? Es muy complejo, pero también en cuanto a una diferencia y algo positivo, la cultura es tremendamente distinta también. Es mucho menos competitiva, la gente está mucho más dispuesta a ayudarse unos a otros,
ese sentimiento de que necesitas ayuda, pues te permite que tu relación con tanto dentro como fuera de la empresa pues sea mucho mejor y más agradable, ¿no? Que la que tienes en una empresa como Google, donde el tamaño y la posición en el mercado hace que se generen unos conflictos en cuanto a percepción, ¿no? De poder complejos, ¿no? Todo eso en Yahoo es más sencillo. Es más sencillo. Es una experiencia distinta, es una experiencia que no tiene absolutamente nada que ver. Y después de 8 años en Google quería un cambio, veía que si me quedaba en Google pues me iba a acostumbrar demasiado a esa burbuja que se crean en esas torres de marfil y volver un poco a la realidad, ¿no? Sin perder el contacto con los pilares fundamentales de la tecnología, es algo que me apetecía. También eres inversor en varias startups. Como inversor, ¿en qué te fijas para decidir invertir en un proyecto o equipo? ¿Qué criterios tienes? Pues generalmente un poco los que te decía al principio que son importantes a la hora Ujú. de gestionar empresas, ¿no? Me fijo mucho en el talento, me fijo mucho en el problema que están intentando solucionar, me fijo mucho en su habilidad de conseguir financiación y me fijo mucho en la ética del trabajo, ¿no? De esa gente a la hora de estar obsesionados con que el proyecto salga bien y salga para adelante. Y fundamentalmente esos 4 pilares que te dije antes son los 4 pilares que suelo aplicar yo a la hora de elegir proyectos, ¿no? También es muy intuitivo, soy poco cartesiano, soy poco de modelo de financiación, aunque bueno, dediqué 6 años de mi carrera, ¿no? Al tema de las finanzas y me gustan los números, y pido números Ujú. y hago el análisis, pero cada vez menos. Soy mucho más de golpe de intuición, ¿no? Donde analizo estas 4 variables. No estoy diciendo que sean vacías, ¿no? Pero mucho menos cartesiano de lo que es habitual, ¿no? En el mundo este, ¿no? Me fijo más en estos otros pilares, ¿no? ¿Quién es el emprendedor? De quién está rodeado, cómo es de ambicioso el problema que están intentando solucionar, qué fuentes de financiación tienen y cómo son capaces de sudar la camiseta. Y eso me da un sentimiento de un golpe de intuición que generalmente son los que me ayudan a invertir, ¿no? A veces acierto, a veces me equivoco, no siempre acierto. Sí, sí. Ujú. Pues muy bien, muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos, por compartir tu experiencia y eso es todo. A ti un abrazo fuerte. Muchas gracias.